Oaxaca capital es una ciudad fascinante, como todos sabemos, una ciudad cosmopolita que figura sin duda en uno de los destinos turísticos y de interés artísticos más importantes del mundo. Pero esto no siempre fue así y es interesante, sobre todo para las nuevas generaciones, que intenten imaginar cómo era la ciudad de Oaxaca antes de este boom cultural y artístico. Oaxaca está ubicada en el sureste mexicano, el estado de Oaxaca, con una orografía que de alguna manera mantuvo aislada a la zona durante muchos años, siglos incluso. Ya en una época, hablando del siglo XX, la ciudad de Oaxaca, para poder acceder a ella desde la Ciudad de México, era un viaje largo, muchas horas en carretera o en ferrocarril. Y eso de alguna manera hizo que la ciudad permaneciera en un cierto estatus como una ciudad provinciana, muy vertical en su organización de clases sociales, con una, digamos, una sociedad de cierta posibilidad económica, comerciantes, pequeños empresarios, una clase política y en un estrato también la vasta población indígena, pero todos de alguna manera ocupando un lugar dentro de la clasificación social prácticamente inamovible. Eso sucedió durante muchísimos años, hasta los años 50, cuando las estructuras de la sociedad, no solo en Oaxaca o en México, sino en el mundo, pues se sacuden por una serie de circunstancias. Es la época de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial hay una especie de shock traumático para todo el mundo y empieza a surgir un pensamiento pues de mucha reflexión, incluso nihilista, sobre la condición humana. Es la época del existencialismo. Y en el ámbito de lo artístico también estamos hablando de una época de modernidad muy interesante, donde surge en la literatura el fenómeno de la cultura beat, donde el jazz se vincula más con una conciencia social y surgen algunos fenómenos interesantes por el lado de Latinoamérica, la Revolución Cubana, que inspira a toda una generación de jóvenes en una nueva manera de mirar el mundo y de mirarse ellos como jóvenes en el mundo. Eso no es exento de la ciudad de Oaxaca y de ciertos jóvenes que toman este pensamiento para reflexionar sobre sí mismos y hacer una crítica sobre la sociedad en la que les toca vivir. Así que nos encontramos en la ciudad de Oaxaca en los años 50, finales, principios de los 60, con un grupo de jóvenes muy talentosos, todos ellos, muy críticos con su sociedad y muy propositivos en el ámbito del arte. Estamos hablando de jóvenes como el pintor Virgilio Gómez, quien con un grupo de pintores afines como Teodoro Velasco y Liborio Navarrete y algunos otros personajes también muy jóvenes de la cultura en Oaxaca forman el grupo de los Cinco, que es un grupo importantísimo porque es la primera manifestación contracultural que se da en Oaxaca. Este grupo anima tertulias artísticas, hace happenings, que se llamaba en la época y que ahora llamaríamos performance. Fundan como jóvenes una especie de liga llamada el Liceo de la Juventud. Fundan el primer cineclub que hubo en Oaxaca, donde se proyectaron las primeras películas de la Nouvelle Vague francesa. Y lo más importante, este grupo incide en la fundación de la Galería Universitaria, en lo que era en los primeros años de la universidad, vuelta a universidad después de haber sido durante mucho tiempo el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Y este grupo de jóvenes también propugna para que exista una radio en Oaxaca, más allá de las radios comerciales que ya existían, que eran de cadena nacional. En 1964, el 4 de octubre, se funda Radio Universidad de Oaxaca por el impulso de estos jóvenes que ya mencioné. También estaban por ahí Raimundo Villalobos Mariscal y José Torrentera. Estos jóvenes impulsan los primeros meses de la radio universitaria. Y aunque no hay un registro, digamos, de primera mano, fuentes primarias de cómo se funda Radio Universidad, cuál es la música que se toca o cómo eran los programas, quiénes fueron los locutores,
Arranca este proyecto desde la juventud. Es una propuesta de los jóvenes que prácticamente acorralan al entonces rector para que se compra un transmisor de segunda mano, se instala la radio y se empiezan a transmitir programas, y ahí empieza a sonar el jazz por primera vez, gracias a la colección de discos que tenía Virgilio Gómez, también algunos discos de Raimundo Villalobos, que fueron donados a la incipiente fonoteca de Radio Universidad, y que otros jóvenes como Pepe Torrentera tuvieron sus primeros programas de jazz en Oaxaca. Esta es la primera vez que la sociedad oaxaqueña empieza a escuchar jazz de los grandes maestros. Yo quiero pensar que en ese entonces sonaba como estaba de moda en la Ciudad de México y en otros lugares del mundo la música de Dave Brubeck, por ejemplo, la música de Duke Ellington y de otros artistas como el Modern Jazz Quartet, Thelonious Monk, que eran superestrellas del jazz y que seguramente sonaron por primera vez en las frecuencias de radio en Oaxaca, impactando pues a los jóvenes de la época, muchos de ellos músicos que venían de familia de músicos. Hay que recordar que Oaxaca tiene maravillosas dinastías, familias cuyas raíces musicales se remontan al siglo XIX y que en el siglo XX integraron orquestas de música popular, orquestas de música ligera y eventualmente también música sinfónica. Así que estos jóvenes que ya traían una formación musical de casa y que después empezaron a formarse en la Escuela de Bellas Artes de la UABJO, incluyeron entre sus influencias el jazz, a la par del rock, que también estaba llegando a Oaxaca en su modalidad del rock and roll, y que una década después llegaría en sus modalidades más arriesgadas como el rock progresivo, por ejemplo, o el jazz rock. Así que ese es el caldo de cultivo para que surja una generación de jóvenes que pivotaban alrededor de la Escuela de Bellas Artes y que tenían todas estas referencias de jóvenes un poquito mayores que ellos, que habían fundado Radio Universidad, que habían fundado un cineclub, que hacían happenings, que habían abierto la Galería Universitaria y que en suma le estaban dando una vida nueva y refrescante a la cultura por primera vez de Oaxaca. Ese es el primer paso, la primera piedra, la piedra fundacional de lo que ahora podemos ver en un Oaxaca cosmopolita y abierta al mundo. ¿Cómo surge entonces esa primera generación de músicos de jazz oaxaqueños y quiénes conforman esa primera generación de músicos de jazz oaxaqueños? Bueno, eso es lo que les contaremos en la siguiente cápsula.